Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Olimpia Isabel Ramírez Miranda y hoy hablaré sobre la ofrenda musical, Ofter Musicali de el maestro Johann Sebastian Bach. La ofrenda musical eh, es una recopilación de cánones, fugas, entre otras piezas musicales escritas por el maestro Johann Sebastian Bach, antes mencionado, y me interesó mucho la parte histórica de esta ofrenda musical, de esta llamada ofrenda musical. Resulta, según unas fuentes literarias que por ahí encontré, que esta ofrenda musical viene de un encuentro con el rey Federico II de Prusia, llamado, bueno, más conocido como Federico el Grande, en el cual Bach asiste a la residencia del rey. Y asiste precisamente porque su hijo, Carl Philipp Emanuel, su segundo hijo, estaba empleado como clavecinista de la corte real. Entonces, Bach asiste a la residencia Sanssouci y en esa visita, el rey Federico está mostrándole unos pianofortes a Bach, construidos por Gottfried Silbermann, un famoso constructor de instrumentos en aquella época, de los cuales Bach ya había probado varios instrumentos de este constructor. Entonces, el rey le propone, bueno, lo reta realmente a improvisar, a que agarre un pianoforte y haga una improvisación. Y pues Bach acepta, porque bueno, como sabemos, Bach era una eminencia, y compone esta, lo llama tema regium, que realmente significa tema real. Y este tema después es la pieza clave para componer toda una ofrenda musical, toda esta recopilación de cánones y fugas y todas estas piezas que alrededor de un tema, que ahorita lo voy a cantar en un momento, hace esta recopilación y resulta que no es hasta 2 meses después de este encuentro con el rey que él hace esta llamada ofrenda musical, porque pues el tema regium era pues solamente como la pequeña improvisación, ¿no? La primera parte de toda una ofrenda, toda una obra musical de este compositor. Y en ella escribe, voy a leerlo, porque está en otro idioma, latín. Escribe Regis Iusu, Cantio et Reliquia Canónica Arte Resoluta. ¿Qué significa? Significa el tema otorgado por el rey con adiciones resuelto en un estilo canónico. Entonces, Bach tiene esta ofrenda musical y en esta frase, precisamente, cada palabra, desde el regis hasta el resoluta, tiene la mayúscula, la primera letra mayúscula. ¿Por qué menciono esto? Porque realmente se convierte en un acróstico. En un acróstico que nos da como resultado la palabra ricercar. La palabra ricercar significa en italiano buscar. Y lo interesante es que la fuga no se le conocía como fuga en aquel entonces, ¿no? Entonces se le conocía como ricercar. O sea, prácticamente Bach hace esta ofrenda y esta frase con la palabra ricercar, literalmente lo llamó fuga.
y eso que era prácticamente una improvisación. Entonces, este tema, ahora sí lo voy a cantar. Cantaré este tema principal, el tema real de la ofrenda musical. Y luego hablaré un poquito más ahora sobre otra obra, eh, otra gran obra de Johann Sebastian Bach. Pero me gustaría hacer sonar este tema para que después precisamente nos centremos en los cánones diversi de esta misma ofrenda musical, que nos adentraremos un poquito más en su estructura y en lo que conlleva cada canon. Entonces, va así. Sigamos con nuestra pequeña conferencia. Sigamos. Die Kunst der Fuge. El arte de la fuga. Esa es otra de las magistrales obras de Johann Sebastian Bach. Esta recopilación de 14 fugas y 4 cánones en la tonalidad de re menor fue escrita entre 1738 y 1750. Recordemos que en 1750 Bach fallece. Todas estas obras de esta recopilación están sustentadas por el siguiente tema. Lo voy a cantar. Re, la, fa, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re. Como dijimos anteriormente en la ofrenda musical que hace alusión a este tema donde Bach hace diferentes composiciones. Este tema del arte de la fuga es el principal tema en el que Bach hace muchos contrapuntos alrededor de este fragmento que acabo de cantar. Pero especialmente del arte de la fuga quisiera hablar sobre el Contrapuntus 14, pues realmente me parece muy interesante que acabe tras unos últimos compases de clímax, como un clímax absoluto de toda la obra, donde musicalmente se puede escuchar la palabra Bach, donde la letra B, o sea, la simboliza el si bemol, la A, la C, do, y la H. Me pareció muy interesante que en alemán, en el alemán, la H representa la nota si natural, ¿no? Entonces, todo esto pasa después de un momento de suspenso concluyente, donde el último octavo del último compás, donde en la partitura original existe un vacío al que muchos musicólogos han llamado un desperdicio de la mitad de la página pautada. Sin embargo, Carl Philipp Emanuel, su hijo, escribió en alemán esta frase. Él escribió: Über dieser Fug, wo der Name Bach im Kontrasubjekt angebracht worden ist, der Verfasser gestorben. ¿Qué significa? Significa
En esta fuga, donde en el contrasujeto, el autor Bach murió. Eh, Me parece muy interesante porque leyendo un poquito más sobre esta historia, muchos musicólogos decían que esa obra estaba completamente inconclusa. Sin embargo, en ningún momento Carl Philipp pone que realmente está inconclusa, porque escuchando el Contrapunctus 14, eh, esta última nota suspendida es un re, y es el mismo re central con el que comienza el primer contrapunto, dándonos a entender que al primer pulso del siguiente compás puede volver a tomarse de principio a fin eh, toda la obra y repetirla hasta el final de los tiempos. Esto me hizo pensar y concluir un poco, ¿no? Yo me puse a pensar, claro, puede ser, no sé, que esto haya sido como, como una despedida por parte de Johann Sebastian Bach. Como decir, hasta aquí llegó este trabajo. Digo, ya teniendo 65 años, pues sí, pues ya era grande, ¿no? Entonces, a mí me hizo entender como si Bach estaba consciente de que su música iba a trascender completamente hacia diferentes generaciones. Y sí, realmente sí, porque en la actualidad vemos a Bach como lo que fue, un maestro. Eh, yo creo que sin Bach la música no sería lo que es hoy, ¿no? Estudiar todo estas obras que, que lo hicieron famoso en cierto punto en el mundo de este bello arte que es la música, es como si Bach dejara impresa esa firma durante, durante miles de años, ¿no? Bueno, o sea, haciendo obviamente cientos, miles de años. Entonces, yo quiero ver estas obras como lo que son, tanto en estructura y, y emocionalmente. Siento que fue un gran detalle por parte de nuestro maestro Johann Sebastian Bach. Y pues siguiendo con un poquito más de teoría y estructura, voy a hablar ahora sobre los cánones diversi. Y bueno, comenzamos. Bueno, siguiendo con esta pequeña conferencia, ya hablamos un poquito acerca de estas dos grandes obras de Johann Sebastian Bach. Y ahora quiero centrarme en la ofrenda musical, en los cánones diversi. Bueno, recordemos que el tema principal o el tema regium, el tema real, va de esta manera. Bueno, ahora, teniendo ya en cuenta este tema real, Bach compone 4 cánones diversi, sin contar obviamente el original, que es el A2. El primer canon, pues obviamente comienza con el fragmento que canté anteriormente,
y en este existe una retrogradación de la pieza. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo cantamos si lo cantamos normal, de adelante para, no, ¿qué? De atrás hacia adelante y viceversa, el canon sonará exactamente igual. O sea, no hay como no hay ninguna variación, porque así es literalmente, así es tal cual el tema real de este primer canon. Después, bueno, eso es como lo principal que podemos notar, ¿no? Y después tenemos el segundo canon. Este tiene 3 voces, un violín primero, violín segundo y el bajo, que es el que lleva el tema real, mediante el cual los violines se mueven. Podemos ver que la voz del bajo nos lleva el tema real y va jugando entre la tónica y la dominante de la tonalidad principal. Después tenemos el tercero de estos cánones, que lleva por título Motum Contrario, o sea, movimiento contrario. Este canon lleva el tema real en la voz aguda y mientras las otras 2 voces llevan un juego entre 16avos, donde la voz intermedia, la alto, comienza con un registro hacia lo agudo en la tónica, mientras que el bajo hace un movimiento completamente contrario hacia la zona grave sobre la dominante. Mientras una melodía sube, la otra baja en el primer compás, haciendo evidente el movimiento contrario ya antes mencionado, ¿no? Ahora, si nos ponemos a pensar en cómo van variando estos cánones diversi, llegamos al número 4, que se titula Por aumento del movimiento contrario, mejor conocido como la inversión. La aumentación de este canon consiste en doblar los valores de cada figura rítmica musical y su inversión, obviamente, consiste en invertir la dirección de cada intervalo, sea ascendente o descendente. Si es ascendente, tiene que ser movimiento contrario, descendente y viceversa. Ahora, existe una imitación por parte del bajo del compás 5 al 13 por aumentación y movimiento contrario. Entre los compases 5 y 12, Bach visita las tonalidades de sol menor, si bemol mayor, además de la tonalidad original de re menor, obviamente. Este canon cuenta con 2 secciones. En la primera sección, la voz superior es imitada por la voz inferior. Luego comienza una segunda sección que es igual a los primeros compases, pero con las voces invertidas. O sea, la voz superior va a imitar a la voz inferior. Y finalmente, en los últimos compases, la voz superior presenta el sujeto por última vez y entonces el canon concluye. Eso es lo que podemos hablar sobre el número 4 de estos cánones diversi. Y bueno, finalmente llegamos al número 5, que lleva por nombre pertonos. Utilizando el famoso cromatismo del tema real, que lo lleva hacia la voz aguda, podemos observar en la partitura original que al final de la línea de contralto nos indica que la repetición debe ser un paso más alto, en re mayor, que la primera nota, do, mientras la voz dada en el pentagrama inferior comienza en sol, que es la clave del tenor. Esta se repite comenzando ahora en la, y la voz de bajo comienza en do y se repite en re.
Estas voces realmente pueden modularse fácilmente y rápidamente más allá del rango que posean. Los compositores tienden a favorecer la modulación de los cánones, que aumentan o disminuyen paso a paso. Por lo general atraviesan el círculo de quintas mediante una inteligente imitación, de modo que cada voz entra de todos modos un paso más alto o más bajo que otra. Hablando sobre los cánones diversi, puedo decir en este breve resumen, en su estructura, que a pesar de ser cortos, tienen un interesante aprendizaje y es increíble cómo a través de un fragmento chiquito podemos crear otras piezas, otros fragmentos que nos hacen escuchar la misma melodía una y otra vez. Entonces, eso fue todo. Espero que hayan sido de su agrado y me despido. Muchas gracias y buenas noches.